Tecnología hasta el 2007 del Hospital Almanzora Guinaga Salud, jefatura de Departamento de Medicina hasta el año 95, docente de Universidad Nacional Pedro Ruiz de Lambayeque de 1983 al 2007 y hace el ejercicio privado en la Clínica Chiclayo y ha sido investigador principal del SAI de Investigación Clínica Chiclayo hasta el 2014. El doctor nos expondrá el tema Enfoque y manejo de enfermedades tiroideas durante el embarazo. Bien, gracias. Bueno, primeramente gracias a la Sociedad Endocrino, en la persona de Jesús Roca, y a los representantes de nuestras filiales, Darío Ardales y el doctor González de Chiclayo. El tema relativamente lo cojo con un poquito de confianza porque en realidad es bastante amplio y no sé, yo preferiría enfatizar más en dar un repaso a la parte fisiológica del embarazo y la gestación más que a los problemas, porque si no, no me alcanzaría el tiempo. Y es importante porque se calcula que en poblaciones generales un 2 o 3% de mujeres embarazadas van a tener algún problema de disfunción o de alteración tiroidea, y eso significa, por ejemplo, que si pensamos que Piura, según los últimos censos, tiene 30.000 embarazos por año, van a ser 900 personas. Chiclayo, 25.000, van a ser 700 embarazadas. O sea, dentro de una población muy, muy pequeña va a haber un buen número de sujetos o mujeres que van a tener dudas diagnósticas o problemas realmente de enfermedad. Es importante porque por lo general no solamente está limitado a la mujer. La madre como mujer puede adolecer la dolencia que tenga de hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Pero como gestante, en realidad va a estar expuesta a desenlaces obstétricos malos, a tener abortos, o si tiene el problema de tener una enfermedad pregestacional, a ser una abortadora crónica, o en su defecto, en el curso de un embarazo, tener episodios de hipertensión o de preeclampsia importantes. En el feto también hay consecuencias. El feto durante los primeros 3 meses de vida es dependiente totalmente de la tiroides materna, y el desarrollo fetal, el desarrollo cerebral es dependiente del aporte que le dé la madre. Si hay alguna disfunción que no cumple con aportar, simplemente van a haber consecuencias, algunas de ellas irreversibles a nivel cerebral, y problemas ya de neonato por retraso de crecimiento u otras alteraciones. Aquí he tratado de sistematizar un poquito las alteraciones tiroideas durante la gestación. La primera es que una gestante va a tener alteración de la analítica. Va a haber situaciones de hipotiroxinemia total, ahí falta una palabra, y eso se debe a que hay una hemodilución, hay un mayor volumen plasmático. Va a tener problemas de, si le toman un examen de T4 total, de estar con niveles de T4 total alterados igualmente, y eso es porque tiene proteínas transportadoras en demasía. Luego, eso es como una alteración analítica, pero no clínica, pero que hay que tenerla en cuenta. Luego, ya como problema ya de enfermedad, puede haber hipotiroidismo, igual que en la no gestante puede ser clínico o subclínico. Igualmente está en función del nivel de T4 libre que tenga, si sea adecuado o subnormal. Hay mucha discusión acerca de que si el hipotiroidismo subclínico trae consecuencias fetales. En realidad hay metaanálisis muy variados y con esos resultados en conflicto. Luego el hipertiroidismo es también otra entidad que casi
es una constante. El hipertiroidismo durante los primeros 3 meses de embarazo suele pasar desapercibido y va involucrado como parte del embarazo. ¿Por qué? Porque se produce HCG, que tiene una función de estimular el receptor de TSH. Generalmente este tipo de problemas se ve en embarazos múltiples o en mujeres con hiperemesis gravídica. Luego está el grade básico, que también tiene un porcentaje que es variable de acuerdo a las poblaciones, puede llegar al 0.4%. Igualmente, si le echamos número a poblaciones, suele ser pues una buena casuística. Hay un grupo que es el grupo de los hipertiroidismos iatrogénicos. Es muy constante el hecho de que la chica joven esté peleándose con el peso, con las figuras, etcétera, etcétera, y muchos colegas o tratantes así empíricos echan mano a la hormona tiroidea para bajarlo de peso, ¿no? Y en realidad no lo consideran como un medicamento y lo están tomando, y vamos a encontrar pues hipertiroidismos iatrogénicos también, o medicamentosos, vamos a llamarlo así. Nódulo tóxico, ya lo veremos luego, que es relativamente una cosa muy excepcional. Otras alteraciones, lo que acaba de mencionar Víctor, ¿no? Tiroiditis subaguda sobre todo, pero lo cual también es muy raro. Y nódulos y cáncer que relativamente pudieran ser más evidentes por el hecho que en una mujer de cuello delgado, la tiroides de embarazo va a crecer, ¿no? Y puede ser una persona que va a ir a una ecografía, y en la ecografía le va a ver el nódulo, ¿no?, que existía. Entonces prácticamente es más fácil de hacer ese diagnóstico en ese momento. Luego está las tiroiditis, que Víctor no le alcanzó el tiempo de revisar, que es la tiroiditis autoinmune, que puede ser eutiroidea, ¿no? Y solamente se reconoce pregestacionalmente o gestacionalmente por la presencia de anticuerpos. Hay series, y últimamente hay una publicación de este año en la cual, además de que atribuyen que puede haber un mayor riesgo de abortos, atribuyen que puede haber un mayor riesgo de diabetes gestacional, y que es un marcador de progresión a futuro a hipotiroidismo durante el embarazo o posterior al embarazo. Y finalmente la tiroiditis postparto, que también es igual una forma de tiroiditis autoinmune, y que relativamente la presencia de anticuerpos en una tiroiditis autoinmune eutiroidea durante el embarazo es un predictor de que tiene una chance varias veces mayor de lo normal a tener una tiroiditis postparto. Esto es importante. Decía que las primeras 3 meses de vida, el feto es totalmente dependiente de la hormona tiroidea materna, y es en la migración neuronal, en la sinaptogénesis y en la mielinización cerebral. El daño que ocurre allí prácticamente no va a resolverse espontáneamente, podrá paliarse, pero esa persona va a ser una persona con limitaciones de SI a futuro. Entonces, las primeras 3 cosas de este esquema los hemos dicho, ¿no? El feto depende. La T, lo que no hemos dicho es de que en esa relación madre-feto en tiroides, hacia la semana 20, la TSH fetal ya es capaz de regular el tejido tiroideo fetal que se forma, y también produce su propia función tiroidea, y que en todo embarazo hay un órgano nuevo que se agrega, que es la placenta. Vamos a entrar un poquito en detalle, que la placenta es muy trascendente
en la función y la regulación tiroidea. ¿Qué cambios anatómicos podemos esperar en general en un examen clínico? Habitualmente las tiroides de una gestante crece en tamaño estructuralmente entre un 10 y un 40%. En mujeres más jóvenes un poco más, en embarazos ya de mayores un poco menos. Otro cambio es que la T4 total aumenta y la T4 libre disminuye, como dijimos, por dilución. Y la TSH disminuye durante todo el embarazo. Aparte de ello, hay cambios en la hemodinamia general. La conjugación hepática está acelerada, el aclaramiento de hormonas tiroideas está cambiado y la filtración glomerular es mayor. ¿Estoy volviendo al mismo? Sí. Y aquí entramos en esto de la placenta. La placenta, una vez que se instaura, una de las primeras funciones que tiene es aumentar las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas. Además de eso, aumenta y empieza a producir gonadotrofina coriónica, la HCG. Y generalmente los picos son mayores al inicio del primer trimestre. ¿Y qué tiene la HCG? Que la HCG es una glicohormona, es similar a la hormona de crecimiento, a la TSH, a la LH, y tiene una cadena alfa que es común y una beta que es la diferenciada. Pero coincide que la cadena beta es muy similar en su estructura a la TSH y logra específicamente tomar el receptor de TSH y estimularlo. Luego, la placenta igualmente va a tener un sistema de iodinasas. La de iodinasa 2 es la de iodinasa que nos permite activar la T4 y convertirla en T3, fundamentalmente. No tiene otra vía. La D3 es una deiodinasa inhibitoria. Todo el T4 lo convierte a T3 reversa y la T3 a T2. Entonces prácticamente no tiene una función de freno, de frenar una situación de hiperfunción. Y la D1 es mixta, ¿no? Puede relativamente producir de T4 a T3, también reversa, y T3 a T2 como fuente de yodo. Pero hay otra situación. Eso es un mecanismo bastante fino de regulación frente a la célula efectora. Y hay un sistema de sulfatasas que es bastante importante y que lo que hace es tener unas enzimas llamadas sulfotransferasas que acoplan una molécula de sulfato tanto a la T4 como a la T3. De esa manera es la última instancia en la cual se está regulando la hormona tiroidea prácticamente en vecindad de la célula. Y la placenta tiene un sistema de producción de sulfatasas alterada o regulada, ¿no? Regula, da más sulfotransferasas, da menos, de acuerdo al mensaje del requerimiento fetal. Esto sería una forma gráfica de ver lo que acabo de decir, y es lo mismo. Por eso que al final, después de pensar en todo esto, ¿qué es lo que vemos en detalle cuando estamos frente a una analítica de una embarazada?
Durante el primer trimestre va a haber un incremento progresivo de proteínas transportadoras y se hace permanente y más intenso durante el segundo y tercer trimestre. La T4 total incrementa moderadamente en el primer trimestre y luego de forma más importante en los trimestres restantes. Y la T4 libre tiende, por lo anterior que se ha dicho, a tener valores ligeramente límites bajos normales. Se puede hacer correcciones para ver el valor real, luego lo vamos a ver. Y la TSH tiende a tener valores menores del promedio del rango normal. Y eso, hay un estudio bastante importante que es tradicional, se hizo en el 2005 y se enroló un grupo muy grande de gestantes, de las cuales quedaron 13.500 o 13.600 aproximadamente gestantes que culminaron el estudio. En ella se le hizo determinaciones desde la sexta semana hasta la semana 40 de TSH. Y lo que se obtuvo fue un valor que relativamente ya lo habrán escuchado, que fue el famoso 2.5 de TSH. ¿Por qué? Porque el P90 de estas gestantes estaba debajo del 2.5. Entonces se consideró de que el set point de TSH para las gestantes se corre hacia abajo. Y luego, y que la media está muy por debajo del 1.5. Esto ha sido replicado alguna otra vez ya en los años 20, 21, por un hospital de San Carlos en Madrid, y relativamente casi replican eso. Se hizo las muestras no fueron tan seriadas como esas, y se vio que el percentil, el 2.5 se alcanzaba en el percentil 75, ligeramente más superior. Pero de todas formas, eso es lo que quedó en el contexto y originó muchas veces cambios en el enfoque del tratamiento de los problemas tiroideos. Cuando vemos una TSH así sola, tenemos que pensar de que la TSH es una hormona que tiene reguladores, estimulantes e inhibidores. El estimulante más importante es el factor hipotalente RH hipotalámico. Y el inhibidor más importante en condiciones normales son las hormonas tiroideas, y en gestación la hormona tiroidea y el HCG. Pero recuerden que también hay, ¿no?, factores estimulantes como puede ser la leptina, para interpretar algunos valores pues, en sujetos, por ejemplo, que no tienen un peso normal. Hay sujetos que pueden recibir corticoides, 5 minutos, que pueden recibir corticoides, y entonces también inhiben la TSH. Otro detalle, yo creo que me voy a quedar solamente con la parte de la patología, creo que lo voy a dejar. Hay otra cosa muy importante. En el embarazo tenemos dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. La innata es la de especie, la que nos defiende para sobrevivir, ¿no?, de los agentes externos, y la adaptativa es aquella que se puede dar por vacunas o por autoinmunidad. Como en la gestante pues se inserta un órgano nuevo, un organismo nuevo, es como un injerto, de los cuales el 50% de los genes no son de la persona que lo porta, relativamente en forma normal las células T supresoras aumentan, y entonces se provoca un estado de tolerancia inmunológica. Y eso es lo que hace de que los anticuerpos
que la persona porta, si es que es portadora de anticuerpos antitiroideos y de otro tipo de anticuerpos autoinmunes, tiende a disminuir. Otro aspecto que podría tocarse en este tema, pensando en patología tiroidea, es que hay anticuerpos antirreceptor, fundamentalmente que están más relacionados al problema del hipertiroidismo. En general, el anticuerpo, los TRAP, los llamados TRAP, es el total de anticuerpos antirreceptor que hay. Y los hay con diferentes funciones, y uno que nos interesa es el anticuerpo del TCI, que es el estimulante del receptor y que el que provoca pues, la enfermedad, el hipertiroidismo. En alguna charla escuché de que el TCI que se hace solamente es el TCI que mide la inmunoglobulina que se une al receptor. Pero he consultado, yo envío al laboratorio Roy, no es propaganda, y me dice que sí lo hacen por bioensayo. O sea que es con células receptoras, células transfectadas, que al recibir al anticuerpo producen AMP cíclico y de esa manera pues se ve que son funcionales, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos medios de aclarar esa situación. El anticuerpo, este antirreceptor, lo traigo a colación porque muchas veces entre la sintomatología de un embarazo, la sintomatología de un hipertiroidismo, hay confusión y relativamente si no viene la persona con el antecedente de enfermedad, podríamos tener dudas, y si no tenemos otros marcadores de enfermedad de hipertiroidismo, podríamos tener la necesidad de recurrir pues, a pedir este tipo de examen. Igualmente, en una mujer que hace un hipertiroidismo muy intenso, muy florido y que no podemos controlar, es probable que la tasa de anticuerpos de TCI no hayan bajado. Lo podemos pedir para prevenir que el niño no nazca pues, con un hipertiroidismo neonatal. Otro aspecto, la parte fisiológica, la verdad se lleva todo, es el yodo. El yodo es necesario, hay necesidad de dar algo más de yodo, y la recomendación universal es que sean 250 microgramos por día en vez de los 100 o 150 que es en condiciones normales. Hay que considerar que en el Perú la sal yodada a más o menos aporta cada 5 gramos 100 microgramos de yodo. O sea, bastaría pues con sal yodada. Otro aspecto que pudiera tener que discutirse es que si se debe hacer un tamizaje universal en la gestante para descartar enfermedades tiroideas por la prevalencia de problemas que hay. En realidad, hay las sociedades que tienen consensos con evidencia fuerte, indican de que debe estar enfocados a los factores de riesgo, pues hay que bajar costos en salud pública y que habrá así menos dudas y menos carga sanitaria, y que evita el sobrediagnóstico que pudiera pues confundir a algunas personas. En cambio, hay opiniones de consensos de escuelas, de otros grupos, en los cuales dice de que se habría mucho más sensibilidad, ¿no?, en detectar los problemas tiroideos. Y se recomienda, pues, si los recursos son lo suficientes en el medio ambiente. Y en lo personal, yo creo de que en realidad lo más correcto sería hacer caso que primero hay que tener en cuenta los factores de riesgo, que puede ser un cuadro de historia clínica muy, muy concreto, que si hay antecedentes personales o familiares de enfermedad, pues amerita hacer un cribado.
si hay factores generales como obesidad extrema o bocio sin explicación, igualmente. Si hay una historia obstétrica previa de abortos consuetudinarios o de problemas de fertilidad, igualmente podría ser importante. Y si hay autoinmunidad presente ya conocida, igualmente hay que hacer un cribado, o si hay los antecedentes de otros tipos de enfermedades de autoinmunidad. Creo que estoy con el tiempo, ¿no? Acá, bueno, está lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo y tiroiditis, pero yo creo que en aras del tiempo pues no va a ser posible de verlo. Las diapositivas van a estar a disposición y lo único que probablemente en hipertiroidismo me interesaba ver son dos cositas, si me lo permite. El tratamiento de elección es los medicamentos, el medicamentoso, caramba, que no, ahí incluso había unas guías. Bueno, se fue. Bueno, en hipertiroidismo lo único es que en realidad habría una cosa, ¿no? Dos cosas a destacar. Uno, que puede ocurrir una situación de no control con medicamentos antitiroideos. Esa persona, en realidad, o puede haber reacciones adversas al medicamento a nivel hematológico. Entonces, esa situación se puede resolver con cirugía. Para entrar a cirugía en un hipertiroidismo hay que prepararlo con yodo para bajar la vascularidad, pero no se debe usar el yodo más de 7 o 10 días, sino ya relativamente pasa a tener el riesgo de reactivar el hipertiroidismo y tener efectos a nivel del feto. El otro era que como aspecto importante es lo siguiente: si vemos en una curva general de prevalencia de hipertiroidismo en los sujetos adultos a partir de los 15 años, vamos a ver de que a partir de los 20 años empieza la curva de aumento de hipertiroidismo, y generalmente debido a enfermedad autoinmune. Los hipertiroidismos debido a enfermedad nodular o multinodular relativamente suben a partir de los 40 años. Por lo tanto, es bien improbable que aun cuando encontremos en una ecografía un nódulo tiroideo, ese nódulo tiroideo sea un nódulo tóxico. No, es completamente improbable. Tal vez sean las cosas que se me ocurre que podría destacar. Agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Monjoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí. Doctor, vamos a pasar a la ronda. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Sabemos que el tiempo es muy corto para la charla, muy amplia, pero puntualmente, ¿qué hacer con tres casos de mujeres? Una mujer que desea salir embarazada y que es hipotiroidea. ¿Qué hacer con una mujer que ya está gestando eutiroidea y que se diagnostica durante el embarazo? ¿Y qué hacer con una mujer en el seguimiento postparto? La mujer que tiene dificultades de fertilidad o abortos consuetudinarios, relativamente uno de los primeros descartes es ver lo de descartar la función tiroidea. Habitualmente en los centros de fertilidad o los ginecólogos asumen de que
con un nivel de TSH mayor de 2.5 y unos niveles muy límites de T4 libre, relativamente es mucho más seguro y les da mucho más tranquilidad de asegurar una función tiroidea normal. En cuanto a la mujer que se hace hipotiroidea durante el embarazo, me parece que es una excepción. Es una mujer, probablemente esa mujer ya haya tenido un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y que lógicamente con la mayor demanda de función tiroidea se ha hecho clínico durante el embarazo. La otra situación es que la mayor parte de oportunidades que vamos a tener de ver a una mujer con problemas de hipotiroidismo y embarazo es la mujer que ya previamente se sabía hipotiroidea. Y en esa mujer lo que hay que hacer es una prevención si está en la edad reproductiva, de decirles que si se confirmara el embarazo, inmediatamente que confirma, suba la dosis en un 20 o 30% de lo que está usando, casi de modo inmediato, ¿no? Sería la recomendación. En el seguimiento postparto, generalmente se recomienda cada 4 o 6 semanas, de acuerdo a los valores promedio que veamos, mantener el nivel de TSH inferior a 2.5 y un valor de T4 libre normal, y es mejor si uno hace la medición, porque el T4 libre normal que hacen los laboratorios es indirecto, no es directo, no es por diaforesis, esta cosa, ¿no? Y lo que se suele hacer es más bien tomar el T4 total, ahí sí toma valor, y el T4 total normalmente sube en 1.5% de los valores basales, se considera que es el estándar. O sea, si un laboratorio dice, yo tengo mi T4 total de 5 a 12, mi valor normal para una embarazada va a ser de 7.5 a 18, ¿no? Y eso me va a dar una idea de que si mi T4 libre realmente está logrando los objetivos de normalidad. Va a ser mucho más exacto que el T4 libre solo. Otra forma de hacerlo es midiendo las proteínas transportadoras, midiendo la captación de T3 y haciendo un cálculo, la verdad, bastante engorroso, que poco lo hacemos, ¿no? Yo creo que con la regla del T4 total es la facilidad más grande. Y posteriormente al parto, habitualmente por el hecho de que si la mujer si lacta, los primeros 2 meses es conveniente mantener el metabolismo tal y cual está, o sea, mantener la dosis y luego bajar a su dosis previa al embarazo. Muchas gracias. Y una última pregunta quizás para el doctor Víctor Noriega, ¿no? Del bloque tiroides, es acerca del uso de levotiroxina quizás en pacientes con tiroides subaguda que puedan tener un hipotiroidismo quizá permanente. ¿Nos puede comentar? En el caso del tratamiento, generalmente es sintomático en la tiroides. Hay momentos en los cuales la fase hipotiroidea llega a ser tan sintomática y tan severa que se puede dar, digamos, dosis bajas de levotiroxina para mantener el estatus. Generalmente se recomienda cuando la TSH está más de 10 y la paciente esté el paciente esté muy sintomático. Porque recuerden que yo necesito en una tiroides subaguda esa elevación de la TSH para estimular el crecimiento de las células que hayan podido quedar después del proceso inflamatorio. Entonces, bajarlo de manera muy brusca también me va a prolongar el tiempo de recuperación. Entonces, solamente se le da a los pacientes muy sintomáticos y si la TSH sube más de 10 y por un tiempo lo suficientemente corto para que recuperen lo más rápido. Víctor, una pregunta. ¿Y Deflazacort no usas? Sí está, o sea, lo que se menciona es básicamente las dosis más conocidas de prednisona y prednisolona, pero se puede hacer un equivalente con Deflazacort y funciona igual si estamos en la necesidad de utilizar corticoides, doctor. O sea, cualquier corticoide a la dosis equivalente de prednisona. Agradecemos.
Una última pregunta, por favor. A los dos, bueno, felicitándoles. ¿Qué hacer ante una paciente que tiene hipotiroxinemia aislada? Solo T4 bajo, TSH normal en la gestación. Uno, el T4 libre. Y segundo, para Víctor, más que todo, algún predictor, porque yo de vez en cuando veo tiroiditis de Kervain y un grupo de estos pacientes evolucionan a hipotiroidismo un año y medio después, están hipotiroides. Entonces, ¿algún predictor de que van a hacer hipotiroidismo estas pacientes con tiroiditis de Kervain? Bueno, en relación a la primera pregunta, reitero lo anterior, ¿no? Trabajaría midiendo, haciendo el cálculo de proteínas transportadoras, captación de T3, etcétera, pero lo más práctico es con la T4 total hacer el reajuste de embarazo y subir, si está dentro de mis rangos normales que esperaría, porque la T4 total va a ser más sensible a subir, que esté en más de 7.5 y entre 7.5 y 18, y si el TSH no cambia al mes siguiente, claro, lógicamente estamos hablando de que podría ser un T4 libre de 0.7, ¿no? Que ya llama la atención, y con una TSH pues de 3 podría ser una situación así límite. Yo lo vería dentro de un mes, o sea, si mi cálculo de T4 total corregida es bueno. Con respecto al predictor, justo se estaba buscando en este estudio ver si algún tipo de predictor no solamente para recurrencia, sino también para desarrollo de hipotiroidismo. No hay nada marcado, pero no estadísticamente significativo el anti-TPO positivo, porque la mayoría de ellos son anti-TPO negativo. Pero en los pacientes que tienen anti-TPO positivo, sí se ha visto, pero no ha terminado de ser estadísticamente significativo. O sea, como cierta tendencia, pero no como un dato estadístico concreto. Podría ser eso. Agradecemos a los doctores con un fuerte aplauso. Tenemos unos regalos.